Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Lo que hoy vamos a contarles es algo que ha dejado a todo el mundo sin aliento. Una noticia que parece sacada de una película de suspenso, pero que lamentablemente es completamente real. La misteriosa muerte de Engin Akyurek ha sacudido a todos sus fans y a la industria del entretenimiento. Lo que parecía ser una tragedia repentina, ahora ha dado un giro aterrador, todo apunta a que no fue un accidente, sino un asesinato. Y lo más impactante de todo es la reciente declaración de Tuba Büyüküstün, quien ha roto el silencio con unas confesiones escalofriantes. Engin Akyurek, conocido por su talento y carisma, fue hallado muerto en circunstancias que al principio parecían confusas pero no alarmantes. Sin embargo, días después comenzaron a surgir rumores, teorías y finalmente, pruebas que indican que su muerte podría haber sido causada por manos ajenas. Pero nada nos preparó para lo que reveló su amiga y colega, Tuba Büyüküstün. En una entrevista exclusiva, visiblemente afectada, Tuba declaró: Engin me lo contó todo antes de morir. Me confesó que estaba siendo amenazado y que tenía miedo por su vida. Me dijo: Tuba, si me pasa algo, no fue un accidente. Me están siguiendo. Quieren callarme. Estas palabras han retumbado en todos los medios. Y no solo por el contenido, sino por la culpa que expresó Tuba al no haber tomado en serio esas palabras en su momento. Estoy devastada. Me lo dijo todo, pero no lo tomé en serio. Pensé que estaba exagerando, que quizás era el estrés del trabajo. Ahora me doy cuenta de que debí escucharlo. Estoy tan arrepentida, añadió, entre lágrimas. La actriz también confesó que, desde la muerte de Engin, ha recibido mensajes anónimos, llamadas extrañas e incluso ha notado movimientos sospechosos cerca de su residencia. Tengo miedo. Me siento observada. Hay noches que no puedo dormir. Y lo peor es que ya es tarde para hacer algo por Engin. Solo me queda contar la verdad. Lo que más ha sorprendido al público es la frialdad con la que se manejó el caso en un inicio. Según fuentes cercanas, Engin había hablado con su círculo íntimo sobre ciertas personas que lo estaban presionando. Incluso había mencionado que tenía pruebas sobre un caso de corrupción muy delicado, y que esas pruebas podrían poner en riesgo a personas muy poderosas. Me dijo que tenía miedo, pero que no podía quedarse callado. Que prefería morir diciendo la verdad que vivir con miedo. Fue muy valiente, pero también muy solitario en su lucha, relató Tuba. Sus palabras han despertado una oleada de indignación y tristeza entre los fanáticos del actor, quienes ahora exigen una investigación exhaustiva y transparente. Las redes sociales se han inundado de mensajes que claman justicia, y hashtags como #justicia para Engin y #no fue un accidente se han vuelto tendencia mundial. La presión pública ha comenzado a hacer efecto, y se rumorea que las autoridades están reabriendo el caso. Pero ¿quién podría querer silenciar a Engin Akyurek? Según varios periodistas de investigación, el actor había estado trabajando en un proyecto independiente, una especie de documental que exponía ciertos abusos dentro de la industria audiovisual. Algunos aseguran que tenía información comprometedora sobre empresarios, productores e incluso figuras políticas que podrían haber estado involucradas en delitos graves. Un conocido periodista turco, que ha pedido permanecer en el anonimato por seguridad, afirmó: Engin estaba decidido a hablar. Tenía documentos, grabaciones, testimonios. Todo. Y lo más alarmante, me había contactado para organizar una publicación internacional. Iba a hacerlo público dentro de 2 semanas. Pero no le dieron tiempo. Mientras tanto, Tuba Büyüküstün ha pedido protección policial tras haber recibido una nota en su buzón con un mensaje claro: tú serás la próxima si no cierras la boca. Esto ha desatado aún más sospechas de que detrás de la muerte de Engin hay una red poderosa que está dispuesta a todo para mantener el silencio. Los fanáticos de Engin han comenzado a organizar vigilias en diferentes ciudades del mundo, desde Estambul hasta Buenos Aires. Todos con velas, pancartas y una misma frase: Engin no murió.
Lo silenciaron. Para ellos, este no es solo el fin de una estrella, sino el símbolo de una lucha mayor, la verdad contra el poder, la justicia contra la impunidad. Además, en las últimas horas ha circulado en redes un supuesto video que Engin habría grabado poco antes de su muerte. Aunque aún no ha sido verificado oficialmente, en el clip se ve a un hombre con voz entrecortada decir: si están viendo esto, es porque ya no estoy. No fue un accidente. Estoy dejando esto para que sepan la verdad. La autenticidad del video está siendo analizada, pero ha reforzado la teoría de que fue eliminado por lo que sabía. Varios actores, actrices y figuras públicas se han solidarizado con Tuba y han pedido una movilización general. En un comunicado conjunto, figuras como Kwantattu, Beren Saat y Ali Tergenk han expresado su dolor y su compromiso de llegar al fondo del asunto. Engin era un amigo, un profesional intachable, y no vamos a dejar que su nombre quede manchado o su verdad enterrada, dijeron. En medio de este caos, la familia de Engin ha permanecido en silencio, pero fuentes cercanas aseguran que están considerando publicar parte del contenido del documental en el que trabajaba. Es lo que él hubiera querido. Su lucha no debe ser en vano, dijo un amigo íntimo de la familia. Los medios internacionales también han comenzado a cubrir la noticia. CNN, BBC y El País han publicado artículos detallando los últimos acontecimientos y resaltando la gravedad de las acusaciones. Esto ha hecho que la presión sobre las autoridades turcas aumente aún más y que se exija la intervención de organismos independientes. Pero mientras todo esto sucede, hay una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿quién está detrás de todo esto? Varios nombres han comenzado a circular, pero ningún acusado ha sido formalmente investigado. Hay rumores de que algunas figuras poderosas están utilizando todos sus recursos para desviar la atención y desacreditar a quienes están buscando justicia. Se ha iniciado una guerra de información, y en el medio están la memoria de Engin y el dolor de quienes lo amaban. Tuba, por su parte, ha prometido no callar. En su último mensaje publicado en redes, escribió: esto ya no es solo por Engin. Es por todos los que alguna vez fueron silenciados. No tengo miedo. No me van a callar. La historia de Engin Akyurek ha dejado de ser solo la de un actor talentoso que perdió la vida. Ahora es la historia de una verdad que se niega a morir, de una voz que resuena más allá del silencio, y de una lucha que apenas comienza. Y tú, que estás viendo esto ahora mismo, tienes un papel. Porque la verdad necesita de testigos. Y la justicia, de valientes. Queridos seguidores, esta historia aún no ha terminado. Seguiremos informando cada detalle, cada avance en esta investigación que ha conmovido al país entero. Mientras tanto, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios sobre qué piensan de esta impactante revelación y compartir este video para que la verdad no quede enterrada con Engin. Nos vemos en el próximo video.